Recuerdan que estamos hablando acerca de Camino a su presencia. Es una serie precampa donde estamos aprendiendo a conocer la presencia de Dios. Porque es diferente cuando tú conoces la presencia de Dios de manera personal, o cuando la experimentas, o cuando has escuchado hablar de la presencia. El hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú escuches la palabra, no significa que tú conoces de manera personal la presencia de Dios. Lo que queremos lograr con esta serie es que pases a ser un espectador de la presencia, de solamente verla de lejos, escuchar lo que la presencia de Dios hace, y comiences a vivir y habitar en la presencia de Dios. Así es que ya oramos para que el Espíritu de Dios nos hable en esta noche, y te voy a pedir que prestes mucha atención para lo que Dios te va a hablar. Le voy a pedir a producción si puede poner el tema de hoy, y quiero que juntos lo leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando la gloria se va. Estuve orando mucho a Dios sobre qué compartir el día de hoy. Y cuando Dios me hablaba acerca de cuando la gloria se va, Dios estaba poniendo mucha carga en mi corazón sobre qué pasa cuando conocemos la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo pasamos el tema? ¿Te recuerdas cuál fue el tema de la reunión pasada? ¿Alguien recuerda el título? No cuando vino el pastor invitado, sino una anterior. Algo de la gloria. ¿Alguien recuerda cuál era el título? Del atrio a la gloria. Entonces estamos aprendiendo cómo pasar del atrio a la gloria. Dijimos que el atrio era el lugar más básico donde podíamos experimentar la presencia de Dios en el tabernáculo. Es decir, era el lugar al que todo el pueblo tenía acceso. Pero si estamos hablando que queremos pasar del atrio a la gloria, es decir, del nivel más básico de la presencia de Dios al nivel más profundo de la presencia de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de cuando la gloria se va, es qué hacemos cuando ya pasamos del atrio a la gloria. Ahora, ¿qué haces cuando dijiste ya rompí esa barrera? Ahora, por la gracia de Dios, puedo entrar al lugar santísimo, donde puedo experimentar la gloria de Dios. Pero ahora, ¿cómo cuido esa gloria? Una vez que ya estoy dentro de ese lugar, ¿qué puedo hablar? Dios me hablaba de cuando la gloria se va. Es que hay muchas veces en nuestra vida que no nos damos cuenta cuando ya estamos lejos de la presencia de Dios. Y hay casos en la Biblia que vamos a leer de cómo es que hombres de Dios, valientes de Dios, que le conocieron y que estaban viviendo la gloria de Dios, ni siquiera se dieron cuenta cuando la gloria los había abandonado. Y es que a veces es tan sutil el enemigo que no nos damos cuenta de cuando dejamos de vivir en su presencia y comenzamos a vivir como el mundo vive. Ahora, lo importante es que la palabra de Dios tiene que llevarte a la madurez. La palabra de Dios tiene la capacidad y debe transformar tu vida. Cuando una persona es expuesta a la verdad de Dios, su vida tiene que cambiar. Y hoy por eso quiero hablarte acerca de algo muy importante, y es: ¿cuántos alguna vez han orado para tener un encuentro con Dios? Hay una alabanza que duramos un tiempo cantando mucho, que se llama un encuentro contigo, ¿no? Pero te voy a decir algo: no es difícil tener un encuentro con Dios, porque cuando hablamos de tener un encuentro con Dios, nunca estamos hablando de que nosotros vamos al encuentro con Él, sino que Él viene a encontrarnos a nosotros. Entonces no es difícil tener un encuentro con Dios. Escucha, lo difícil es vivir de tal manera que su presencia siga siendo tu prioridad. Lo más sencillo con Dios, de la vida con Dios, no es tener un encuentro con Él. Cuando dices: Padre, quiero tener un encuentro contigo, es que la presencia de Dios va a venir hacia ti, se va a encontrar contigo. Por lo tanto, lo difícil no es que haya un encuentro con Dios, sino que después del encuentro, la presencia de Dios siga siendo tu prioridad. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Hace cuánto llegaste a la presencia de Dios? ¿Hace cuánto llegaste a la iglesia? Díganme así, no levanten la mano. ¿Hace cuánto conociste a Jesús? ¿Hace 15 años? ¿Hace 14 años? ¿Hace un año? ¿Hace 3 años? Muy bien. ¿Hace 2? Bueno, todos llegamos a Jesús por razones diferentes. Él llegó a nuestro encuentro en situaciones diferentes de nuestra vida.
Algunos tal vez por enfermedad, por pérdida, por situaciones familiares. Algunos solamente porque venían pasando por la iglesia y escucharon la música. Pero todos nos encontramos con Jesús de maneras diferentes, de maneras distintas. Pero hay algo muy importante, y cuando hablo de que la palabra de Dios tiene que llevarte, tiene que transicionarte, el nivel más básico de una persona que se encuentra con Jesús se le llama seguidor. Repite conmigo, seguidor. Escucha, hay muchas historias en la Biblia de personas que se encontraron con Jesús. Es decir, personas que tuvieron un encuentro con Él, pero la Biblia habla acerca de que ellos pudieron ver de manera personal su obrar. Es decir, se encontraron con Jesús, pero no solamente eso, sino que al encontrarse con Él experimentaron milagros. Personas que al encontrarse con Él eran ciegos, pero ahora comenzaron a ver. Eran paralíticos, pero caminaban. Pero si te das cuenta, la mayoría de ellos, si no es que todos aquellos que experimentaron milagros, su relación terminó el día que Jesús les dio lo que ellos necesitaban. Ninguno de ellos se convirtió en discípulo. Y muchas veces tú y yo vivimos, a pesar de que lo conocimos hace un año, 10, 14, 15, seguimos viviendo como un seguidor de Cristo. Es decir, yo busco a Jesús por lo que Él me puede dar y no por lo que Él es. Porque cuando yo me acerco a Cristo como un seguidor, yo voy buscando un milagro. Voy buscando ser libre de la ansiedad, de la depresión. Voy buscando la restauración familiar. Voy buscando que mi relación con mis padres mejore. Pero una vez que llego con Jesús y me encuentro con que Él sí tiene la capacidad de darme el milagro y me lo da, entonces mi relación con Él termina. La Biblia habla de que cuando Jesús se paraba en un lugar se convertían 3,000, 4,000, 5,000. Hablaba de que veían milagros, había sanidades, prodigios, señales. Pero ¿por qué es que dice la Biblia que Él tuvo 12 discípulos y no 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 discípulos con los que Él se encontró? Porque un seguidor no está dispuesto a comprometerse más allá de lo que le conviene. Un seguidor difícilmente logrará entrar a un nivel profundo de intimidad, porque eso demanda que él deje su vida. Escucha, ¿sabes por qué había más seguidores que discípulos? Porque el milagro se recibía por gracia, pero caminar con él les costaba la vida misma. Los seguidores le seguían, valga la redundancia, le seguían porque recibían de él por gracia. Un seguidor no tiene que pagar un precio, porque solamente va con Jesús cuando lo necesita. Iba con Jesús porque se reunían 2,000, 3,000, 4,000. Pero un discípulo dejaba todo por seguir a Jesús. Un discípulo entregaba todo, entregaba su vida misma para seguirle. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Estás preparado? Recuerda que aquí leemos mucha Biblia. ¿Estás listo? Vamos a leer, dice: en aquellos días, como había una gran, ¿qué? Una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. ¿Sí es ese? Entonces yo me equivoqué, ok. A ver, Marcos 8:1, por favor. Ahí es. ¿Sí es ese? Mateo 8:1. ¿Alguien lo tiene? Mateo 8:1 sí dice cuando descendió Jesús del monte. Entonces yo no me equivoqué. Mateo 8:1. Listo, ahí dice cuando descendió Jesús del monte, ¿le seguía cuánta gente? Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, ¿qué? Si quieres, puedes limpiarme. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que se acercó y había mucha gente, había una multitud, y se acercó un leproso a Jesús. Y no le preguntó: hola, ¿cómo te llamas? Hola, Señor, yo te quiero seguir. Sino que le dijo: oye, si quieres puedes sanarme. Ni siquiera se presentó. Y dice la Biblia: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Versículos más adelante, mismo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y capítulo 13, nos brincamos al capítulo 13, por favor. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mismo capítulo, viene ahí. Luego nos vamos al siguiente capítulo, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Mateo 9:35. Bueno, te lo voy a leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al verlas que las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, repite conmigo lo que dice ahí, lo que Jesús les dijo: a la verdad. Todos los versículos que leímos está hablando acerca de multitudes. Cuando dice la palabra enfermos, dice endemoniados, es decir, cuando dice la palabra muchos, se está refiriendo de que habían más de 2 o 3, porque cuando habla de enfermos de ciertas personas, la Biblia habla hasta de 12, de las 12 vírgenes. ¿Por qué utilizaría la palabra muchos? Seguramente porque incluso eran más de 10 enfermos, más de 10 endemoniados. Pero escucha lo que dice, lo que mismo Jesús dijo. Hay un mensaje implícito a través de lo que él dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lo que está diciendo es hay más aquellos que vienen por una necesidad que los que cubren una necesidad. Fue el mensaje implícito que él dijo. Hay muchos enfermos, pero hay pocos enfermeros. Lo que él está diciendo, lo que está señalando, lo que es importante en el mensaje, les está diciendo: escuchen, estamos llenos de enfermos. Cuando Jesús los convocaba, llegaban 3,000, 5,000, 10,000, pero venían pocos, solamente eran 12 contra 5,000. Y sabes que la iglesia muchas veces, sí, claro, todos venimos porque necesitamos algo de él, pero muchas veces hay más enfermos en la iglesia que no están dispuestos a ayudar. No significa que los discípulos estuvieran perfectos, pero a pesar de que padecían mucho, a pesar de que tenían debilidades de carácter, ayudaban a Jesús a que el reino avanzara. Pero la diferencia entre el seguidor y el discípulo es que el seguidor solamente está preocupado por su necesidad y no por la de otros. Pero el discípulo, a pesar de que tiene una necesidad, lleva primero a Jesús a los que están enfermos. Y es un nivel mucho más profundo de intimidad. Hay una historia que hemos leído antes. ¿Recuerdas la historia que está escrita en el libro de Samuel cuando los filisteos le roban el arca a los israelitas? ¿Lo recuerdas? Levanta la mano, ¿quién recuerda esa historia? Ok, para los que no, se las voy a contar. El pueblo de Israel estaba en batalla contra los filisteos. Y dice la Biblia que en el primer encuentro que tuvieron, mataron aproximadamente 4,500 hombres de los israelitas. Obviamente ellos, preocupados, dijeron: tenemos que hacer algo para que esto deje de haber tanta muerte. Entonces dice la Biblia que los israelitas pensaron y mandaron a traer el arca, porque ellos decían que si el arca llegaba al lugar, entonces ellos iban a ganar la batalla. Mandan traer el arca del pacto. Y entonces cuando llega el arca, dice la Biblia que los israelitas comenzaron a danzar, a gritar, a celebrar que había llegado el arca. Y entonces los filisteos se dieron cuenta y dijeron: no es posible, no lo podemos permitir. Entonces llegaron y no solamente mataron a casi todos, escucha, mataron a más de 30,000 hombres. En el primer encuentro mataron 4,500, ahora mataron a 30,000. Y entre ellos mataron a los hijos de Elí.
Pero dice la Biblia que no solamente los mataron, sino que los filisteos robaron el arca. Llegó un mensajero con el sacerdote Elí. Y vamos a comenzar a leer aquí 1 Samuel capítulo 4 versículo 15. Ok, entonces llega un mensajero para poder avisarle a Elí todo lo que había pasado. Y escucha, dice la Biblia, era Elí ya de 98 años y sus ojos habían oscurecido, es decir, había quedado ciego. Siguiente versículo, por favor. Dice, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y escucha lo que le dice, y también tus 2 hijos. No solamente mataron a casi todo el pueblo, sino que mataron a tus 2 hijos. Dice, Ofni y Finés fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. Lo que imagínate, Elí le acaban de decir, oye Elí, mataron a tus 2 hijos. Y luego le dicen, pero se robaron el arca del pacto. Y lo que hizo caer a Elí no fue que habían matado a sus 2 hijos, sino que se habían robado el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Dice, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, uno de los hijos de Elí que había muerto, estaba encinta, estaba embarazada, cercana al alumbramiento. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Imagínate la presión de lo que había pasado, que había muerto su esposo, su marido. Pero no solamente eso, sino que el arca de Dios había sido robada. Eso la hizo que diera luz en ese momento, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Siguiente versículo, por favor. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Escucha, la gente comenzó a decirle, tranquila, no pasa nada, mira, qué bonito salió güerito, se parece a ti. Y lo que ella dice, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño, ¿cómo lo llamó? Otra vez, ¿cómo lo llamó? Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Escúchame, lo que significa la palabra Icabod es sin gloria. La gloria se fue, la gloria se ha ido. Lo que está diciendo, escucha, yo tengo un hijo, pero tanta maldición ha caído sobre Israel que le pondré por nombre Icabod, porque cada que el pueblo vea a este niño dirá, la gloria de Dios se ha ido. Cada que la persona, la vecina, la de la tienda le llama al niño, le dirá, Icabod, la gloria de Dios se fue, la gloria de Dios nos dejó, la gloria de Dios se ha ido. Porque entendió que la presencia de Dios se había apartado de ellos. Escucha, lo mencioné el domingo. No es que Israel perdió el arca por falta de poder, sino que perdió el arca por falta de honra. Porque cuando tú y yo nos familiarizamos tanto con la presencia de Dios, dejamos honrarla. La familiaridad nos afecta, y entonces cuando nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios y la dejamos de honrar, se convierte en una herramienta que podemos utilizar cuando la necesitamos. La presencia de Dios deja de ser el lugar donde nos deleitamos de estar. La presencia de Dios deja de ser el lugar que demanda santidad. La presencia de Dios deja de ser tu lugar seguro y se convierte en la herramienta que utilizas cuando la necesitas. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. La utilizaron como una herramienta para poder ganar la batalla. ¿Qué representa la presencia de Dios en tu vida? Cada cuando buscas la presencia de Dios, o es que estás en medio de una batalla y de repente cuando se está reciando buscas la presencia de Dios y ahora sí le dices, Padre, ayúdame, Padre, te necesito, pero después de que pasa la batalla, la gloria se va. Y te pregunto, ¿cuántas veces has tenido un encuentro real con Dios, un encuentro genuino con Dios?
tal vez en un campamento, por ejemplo, en un tiempo de ministración que dices, no, ahora sí de verdad me llegó la palabra. No, me voy de aquí encendido. Me voy de aquí con fuego. Ahora sí, yo quiero que sea el lunes para llegar y compartirles a todos los de la escuela de quién es Cristo. ¿Alguna vez has experimentado un encuentro con Dios así? Levanta tu mano si es así. Ok. Ahora la pregunta no es si hemos experimentado un reencuentro real con Dios, sino cuántos pueden decir que siguen igual de encendidos que ese día. La pregunta no es si fuiste encendido por Dios. La pregunta es si el mismo fuego que se encendió ese día ha permanecido hasta el día de hoy. Puedes pensar en ese evento, en ese momento. Yo te lo puedo decir, la primera vez que yo de verdad fui encendido por el Espíritu de Dios, yo tenía 14 años. Estaba en un evento para jóvenes, un congreso, y me acuerdo que viernes y sábado yo no quería saber de Dios. Yo ya conocía a Dios desde los 9 años, pero yo en ese momento de mi vida no quería saber de Él. Y recuerdo que en ese momento tuve un encuentro con Él tan fuerte que el lunes que llegué a la escuela literalmente quería evangelizar a todo mundo. Pero escucha, el problema no es si tuviste un encuentro con Dios, el problema es si hasta el día de hoy el fuego sigue ardiendo en ti. Muchos saben cómo tocar la presencia de Dios, pero pocos saben permanecer en ella. Muchos saben cómo entrar a la presencia de Dios, porque escucha, nos han enseñado que orando, leyendo la palabra, lograremos sentir la presencia de Dios, lograremos estar en la presencia de Dios. Pero permanecer en su presencia es algo totalmente diferente. La presencia de Dios puede ser menospreciada, punto número 1. La presencia de Dios puede ser menospreciada. Y cuando hablo de que la presencia de Dios puede ser menospreciada, te hablé de un término que es la familiaridad. Te lo dije, lo que pasó con Israel fue que se familiarizaron tanto con la presencia de Dios que dejaron de honrarla y demandar tanta santidad. Cuando la presencia de Dios se vuelve común para ti, deja de ser valiosa. Cuando la presencia de Dios se vuelve algo tan común en tu vida, y cuando estoy hablando de algo común, no estoy hablando de que esté mal, que sea o que sea común estar con Dios. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que cuando la presencia de Dios se vuelve algo común, cuando la presencia de Dios de repente ya no deja de importarte y deja de ser algo que realmente cuesta, entonces pierde todo su valor. Puedes estar en todas las reuniones, en las ministraciones, en los campamentos, no faltar a ningún campamento, pero aún así perder el asombro por su presencia. Te lo pregunto genuinamente, ¿cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu actitud cuando llegas a la alabanza? ¿Cuál es tu actitud cuando escuchas el mensaje? Porque estamos tan familiarizados con la presencia de Dios que dejamos de valorar el mensaje, dejamos de valorar la alabanza, la adoración, dejamos de valorar el hecho de que tenemos un lugar en el cual nos podemos reunir. Dejamos de valorar que tú y yo podemos entrar al lugar de la presencia de Dios. Escúchame, la familiaridad es el mayor enemigo de la honra. Cuando alguien tiene familiaridad, difícilmente honra. La familiaridad te lleva a actuar con irrespeto e irreverencia a la presencia de Dios. La familiaridad te hace creer que eres merecedor de algo. La familiaridad te impide ver que recibiste la presencia de Dios no porque la mereces, sino por gracia. La familiaridad te lleva a dejar de pagar un precio. La familiaridad te lleva a perder la gratitud por recibir un regalo. Tú y yo debemos aprender a amar la presencia de Dios y deleitarnos en su presencia, pero entender cada día, cuando tú entiendes cuánto cuesta algo
Cambia tu manera de tratarlo. ¿Por qué los papás siempre decían, cuando escuchaban que se nos caía el teléfono, que se nos caía algo, te decían, pero como no te costó? Porque solamente aquel que paga el precio entiende el valor de lo que cuesta algo. Solamente aquel que de verdad pagó, mira, que le costó mucho esfuerzo, sudor, lágrimas. Aquel que de verdad, por ejemplo, yo que compré mi carro y que me costó. Si veo que alguien llega y lo patea y se sube, obviamente me va a doler y me va a hacer enojar mucho, porque solamente yo sé cuánto me costó. Es lo mismo, imagínate, cuando Jesús piensa, a pesar de que Él tiene gracia, amor y misericordia, cuando nos ve cuando menospreciamos la presencia de Dios, eso lastima su corazón, porque Él solamente sabe el alto precio que pagó. Pero la familiaridad nos lleva a dejar de agradecer por el regalo de su presencia, porque es tan común la presencia de Dios para nosotros que dejamos de agradecer. Punto número 2, Sansón perdió la presencia antes de perder la fuerza. Sansón perdió la presencia de Dios antes de perder la fuerza. Jueces capítulo 16 versículo 20. Escucha, la Biblia habla la historia de Sansón. Dice la Biblia que Sansón conoció a una mujer, a Dalila. Y recuerdas que dice la Biblia que Sansón se enamoró de Dalila y entonces la llevó y durmió con ella. Y en varias ocasiones Dalila, infiltrada por los filisteos, lo que dice es que ella tenía que encontrar cuál era el secreto de Sansón para poder derribarlo. ¿Recuerdas la historia? Lo intentó varias veces, pero Sansón le engañaba y le sacaba la vuelta, hasta que Sansón le reveló el secreto y le dijo que el poder estaba en sus cabellos. Y escucha el versículo 20, dice, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, repite conmigo, esta vez saldré como las otras. Y vuelve a leer su respuesta. Y Sansón dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Escucha, lo que pasó con Sansón es que estaba tan confiado en lo que él era que se olvidó de la presencia de Dios. A veces tú y yo estamos tan ensimismados. A veces tú y yo estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de que todo proviene de Él. Pero escucha, este es de los versículos más dolorosos que he escuchado en la Biblia. Escucha lo que dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Repite conmigo: él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no se dio cuenta que Jehová se había apartado de él? Mira, lo peor de la historia es que Sansón estaba tan desconectado de la presencia de Dios que ni siquiera se dio cuenta en qué momento ya no estaba con él. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces la soberbia y el orgullo nos hace creer que somos suficientes por nosotros mismos. Los talentos, las habilidades, las cualidades que Dios te ha dado te hace creer que eres suficiente por ti mismo. ¿Cuántas veces hemos estado tan distraídos, tan ensimismados que ni siquiera te das cuenta cuando te alejaste de su presencia? ¿Por qué crees que Sansón se levantó y dijo, como todas las otras ocasiones, me voy a escapar, me levantaré y me escaparé? ¿Por qué crees que Sansón estaba tan seguro de las palabras que dijo? Confió en sus propias habilidades. Aparte de otra cosa, Sansón se seguía viendo igual. Su físico no cambió. Se seguía viendo fuerte. Hablaba con la misma seguridad de que él podía vencerlo todo, pero ya no estaba la presencia. La mayor tragedia no es perder el poder. La mayor tragedia es ni siquiera darte cuenta de cuando perdiste la presencia.
lo que definía a Sansón era el poder que había sido dado por Dios, porque la Biblia dice que el poder que había sobre Sansón había sido impartido por el Espíritu de Dios. Pero escucha, la mayor tragedia que le pasó a Sansón no fue haber perdido el poder, no fue que perdió la fuerza, sino que ni siquiera se dio cuenta de cuándo perdió la presencia de Dios. Y sabes que el problema es que la caída de Sansón no comenzó cuando conoció a Dalila. La caída de Sansón comenzó mucho antes, porque Sansón se dio muchos permisos. Cuando tú y yo estamos lejos de la presencia de Dios, ¿alguna vez te ha pasado que dices, no sé en qué momento llegué hasta aquí? Cuando tratas de orar, de buscar a Dios, pero sientes que estás lejos, que Él no te escucha, que ni siquiera te salen las palabras, y dices, Padre, no sé en qué momento me perdí tanto, no sé en qué momento me desenfoqué, no sé en qué momento me alejé de tu presencia. Pero escucha, tienes que pensar qué cosas están apagando tu hambre por la presencia de Dios, porque lo que alimenta y cultiva la presencia de Dios es el hambre. ¿Qué fue lo que llevó a Sansón a estar en ese punto de tanta vulnerabilidad que lo llevó hasta el quiebre? Pero te lo pregunto a ti, ¿qué está pagando tu hambre por la presencia de Dios? ¿Los pecados que has tolerado en tu vida? ¿Qué pecados estás tolerando? Esto no es tan malo. Digo, sé que no le agrada a Dios, pero una no es ninguna. Tal vez la ociosidad, pierdes demasiado tiempo, tienes demasiado tiempo libre. O está el otro equilibrio, el entretenimiento sin control. Tal vez tu desorden de prioridades. No estoy diciendo que el trabajo esté mal, que la escuela esté mal, que pasar tiempo con tu familia esté mal. Pero algo que te puede estar alejando de la presencia de Dios es el desorden de tus prioridades. ¿Qué es primero en tu vida? La soberbia y el orgullo, la apatía espiritual. Escucha, cuando vienes a la iglesia y estás en el mensaje y literalmente estás rechazando el mensaje, a eso se le llama apatía espiritual. Cuando estás más enfocado en otras cosas que en lo que se está hablando aquí, que lo que está pasando aquí, es apatía contra la presencia de Dios. Y eso puede estarte apartando de la presencia, es lo que puede estarte apartando de la intimidad con Dios. El distanciamiento con Dios no siempre viene por grandes pecados, sino por las pequeñas cosas que te drenan y echan a perder el fruto. Cuando hablamos de distanciamiento con Dios, siempre nos vamos a los pecados grandes. No es que seguramente está fornicando, por eso no viene a la iglesia. No es que mira, seguramente ya se metió de ladrón otra vez porque ya dejó de venir a jóvenes. Escucha, muchas veces el distanciamiento con Dios ni siquiera es causado por las cosas grandes que son fáciles de percibir, sino que están causados por pequeñas cosas, pequeños permisos que nos dimos, que están drenando nuestra vida espiritual. Cantares capítulo 2 versículo 5 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando dice caza las pequeñas zorras, está diciendo las pequeñas zorras, las que son difíciles de ver, de percibir, las que cavan un hoyo por la tierra y se esconden hasta que sea el momento perfecto para salir, pero cuando salen son tan sigilosas que ni siquiera te das cuenta cuando ya echaron a perder el fruto. Las pequeñas zorras, las heridas no sanadas, los conflictos no resueltos, los pecados ocultos. Es todo aquello que está consumiendo tu viña. Punto número 3, David descifró el código. Y cuando hablo de que David descifró el código, estoy hablando de que Saúl quería conservar el reino.
La intención de Saúl es que el reino fuera preservado, pero David quería conservar la presencia de Dios. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl estaba enfocado en el reino, en lo terrenal, en lo que quería conservar, pero David estaba enfocado en lo eterno. David quería conservar la presencia de Dios. Salmos capítulo 51, versículo 11 dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David nunca mencionó la corona, David nunca mencionó el reino, David nunca mencionó la autoridad. Él dijo: no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Espíritu Santo. Si estuviéramos hablando de que tal vez algún día tendrías que perderlo todo, ¿qué sería lo primero que entregarías? David dijo: no me quites tu presencia. La razón por la que él dijo: no me quites tu presencia, aunque suena romántico, hay un mensaje más profundo, porque él sabía que si tenía la presencia de Dios, lo tenía todo. David habló inteligentemente. No me quites tu presencia, porque tu presencia lo es todo. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. David respondió inteligentemente, porque él sabía que si buscaba primero la presencia de Dios, todo lo que él anhelaba, todo lo que él pedía, todo lo que él tenía, era añadido por gracia. Un hijo de Dios no busca posición, escucha, porque entiende que esta misma es añadidura de Dios para aquel que busca su presencia. No está mal la posición, estar en una posición de liderazgo, de autoridad, no está mal, pero los hijos de Dios no perseguimos la posición, porque un hijo de Dios entiende que su mayor posición en la tierra es ser llamado hijo. Un hijo de Dios entiende que cuando busca la presencia de Dios, todo lo demás viene añadido. Salmos capítulo 2 versículos 7 y 8 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como que como posesión tuya los confines de la tierra. David, escucha, David nunca habló de posición, David habló de posesión. La mayor posición del hombre es ser hijo de Dios, y eso trae consigo posesión. Son cosas diferentes. ¿Sí me entendiste? La mayor posición de un hijo de Dios, la posición más alta que un hombre puede tener, es ser llamado hijo. Y cuando entiendes que eres llamado hijo, la misma posición que Dios te da, que Dios te dio, te trae consigo un regalo, que es la posesión. Porque fue lo que dijo Dios: yo te engendré hoy y te di un título, te di una posición, que es ser llamado hijo. Pero yo te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Escucha, cuando vamos a Dios a buscarlo porque queremos algo de Él, cuando vamos con Dios porque queremos posición, estamos llegando de manera incorrecta. Porque cuando tú y yo llegamos a Dios como Padre, cuando tú y yo llegamos a Dios como hijo, para vernos hijos, automáticamente Él nos eleva a la mayor posición, que es ser hijo. Y cuando Él te hace hijo, te entrega una herencia, que Él mismo dice: yo te daré por herencia a las naciones y como posesión los confines de la tierra. Tu mayor virtud, el mayor título que puedes tener, no es ser llamado pastor, ni profeta, ni apóstol, ni empresario, ni esposo, ni esposa, ni licenciado. Tu mejor y mayor título es ser llamado hijo de Dios. Por eso tú y yo no vamos persiguiendo los títulos ni los llamamientos, porque tu mejor título es la presencia de Dios. Punto número 4: la presencia se cuida con hambre. Mateo capítulo 5 versículo 6 habla de las bienaventuranzas, el capítulo 5, y el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿por qué dice bienaventurado el que tiene hambre? Porque ese será saciado. ¿Qué pasa cuando comiste demasiado y alguien te ofrece un bocado de algo más? Yo esperaría que ya digas que no. Pero cuando alguien llegue después de que te comiste 3 pizzas completas, alguien llega y te dice: oye, ¿quieres una dona?
¿qué le responderías? Que sí, uno dice que sí. Al ratito, la guardo para después. Dices que no, ¿por qué? Porque estás saciado. Escucha, dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. ¿Por qué dice los que tienen hambre? Porque una persona que ya está alimentada no puede ser alimentada otra vez. ¿Se entiende? Cuando está hablando de que los que tienen hambre, no dice los curiosos, ni los espectadores, ni los que tienen antojo. Dice los que están hambrientos y sedientos. Solamente ellos serán saciados. ¿Cómo tendrá hambre alguien que ya se alimentó? Escucha, para que tú tengas hambre tienes que dejar de comer. Por eso dice: los que tienen hambre serán saciados. Porque hay muchos que no tienen hambre porque ya están siendo alimentados por el mundo. La única manera en la que puedes desarrollar hambre genuina por la presencia de Dios es que dejes de comer lo que el mundo te da. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Es decir, para que tú puedas tener hambre por Dios, tienes que ayunar de lo que el mundo te da. Para que realmente puedas tener hambre genuina por la presencia de Dios, necesitas dejar de alimentarte de lo que el mundo te da. Necesitas dejar de escuchar lo que el mundo te dice, de consumir lo que el mundo te ofrece. El ejemplo claro es Moisés, Éxodo capítulo 33, versículo 15. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió algo que espero que tú entiendas el día de hoy. Quiero que lo atesores en tu corazón. La presencia de Dios no es un complemento para la vida. La presencia de Dios es la vida misma. Moisés entendió un secreto que lo llevó a su mejor temporada. Él dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Se escucha bonito, se escucha padre, pero el contexto es que estaban en el desierto. Pero Moisés dijo: si tu presencia no está conmigo, no quiero que nos saques de aquí. No importa si hay un palacio, pero si tu presencia no está, yo no quiero ir. No importa si estoy en el desierto, no importa si estoy en escasez, pero yo quiero que tu presencia me acompañe todos los días de mi vida. Escucha, necesitas hacer de la presencia de Dios tu mayor deleite. La razón por la que siempre que estás en problemas, la razón por la que siempre que estás en una situación complicada vas a la pornografía, vas a la masturbación, vas a la persona tóxica, es porque estás entrenando a tu cerebro para que vaya por aquello que es su mayor deleite, que es su mayor placer, para que el estrés baje. Pero cuando tú vuelves de la presencia de Dios tu mayor deleite y tu mayor placer, entonces cuando estés pasando por momentos complicados vas a ir corriendo a su presencia. Te estoy hablando de algo natural. El cuerpo va a aquello que le causa placer cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha presión, porque quiere las sustancias químicas que nos da o que causa cuando hay placer. Entonces, obviamente, cuando hay presión, cuando hay estrés, es que estoy muy cansado. Hoy trabajé muchísimo, hoy estudié muchísimo, hoy me peleé con mis papás. Y entonces estamos en una situación de tanto estrés y tanta presión que nuestro cerebro nos está pidiendo las sustancias del placer. Pero la presencia de Dios sí puede volverse tu mayor placer. La presencia de Dios sí puede volverse tu mayor deleite. Último punto: la presencia se cultiva en lo secreto. La presencia de Dios se cultiva en lo secreto. La intimidad se cultiva en lo secreto. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y cómo debe estar la puerta? Cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Escucha, dice: y cerrada la puerta. Lo que está diciendo es: entra en tu aposento y cierra la puerta. Cuando quieras conectar con la presencia de Dios, ve a un lugar apartado y quita toda distracción. Cerrar la puerta significa evita las distracciones. Vamos tú y yo a veces en el carro, en el camión, en lo que sea que te muevas, y estás pensando: ahora sí, Padre, fíjate, quiero platicar contigo y pasa esto. O sea, escucha, muchas veces la presencia de Dios se volvió algo tan común que lo queremos propiciar cuando estamos haciendo cualquier cosa. ¿Estás cocinando?
No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que la instrucción es: entra en tu aposento y cerrada la puerta. Lo que está diciendo es: ve a un lugar íntimo y no te distraigas. Pero estamos haciendo tarea. Sí, Señor, fíjate que 2 más 2 es 4 y de repente estás en tu devocional y te llega el pensamiento y luego agarras el celular y entras a Instagram. Lo que está diciendo es: necesitas tener un espacio en el que solamente estés con Dios, en el que no haya nada que te distraiga, porque así se cultiva la presencia, así se cultiva la intimidad con Dios. Y algo hermoso que dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Los grandes momentos públicos nacen de encuentros privados. Los grandes momentos públicos nacen de encuentros privados. Escucha, yo no sé cuál sea tu mayor aspiración. Yo no sé qué es lo que tú quieres ser en la vida. Yo no sé si para ti el mayor éxito o el éxito público es que tengas empresa, que seas un ministro. Yo no sé si es que seas el mejor esposo. Yo no sé si quieres ser artista. Yo no sé qué es para ti ser recompensado en público. Pero lo que sí sé es que los grandes momentos se comienzan en lo secreto. Lo que sí sé es que esa exposición que quieres tener al público se va a dar si es la voluntad de Dios, pero solamente se preparará si tú comienzas a cultivar la intimidad en lo secreto. Yo no sé cuál sea la forma en la que te relacionas con Dios. Yo no sé cuál es la forma en la que tú percibes y te involucras con la presencia. Pero lo que sí sé es que para que puedas tener una genuina intimidad con el Padre, necesitas apartarte de todo aquello que te distrae. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Escucha lo que dice: levantándose muy de mañana, está hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué hacía? Allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Escucha lo que está pasando. Jesús, antes de ir a predicar, antes de ayudar a otros, primero se puso a orar. Jesús nos puso el ejemplo de que los actos divinos son respaldados por una verdadera intimidad con el Padre. Jesús nos puso el ejemplo de que los actos divinos son respaldados por una verdadera intimidad con el Padre. Si Jesús necesitaba orar, ¿quiénes somos tú y yo para no creer que lo necesitamos? O para menospreciar la oración. ¿Tú crees que Jesús no pudo simplemente levantarse en la mañana e ir directo a ministrar? ¿Tú crees que no pudo ir directo a predicar? ¿Tú crees que no pudo ir directo a hacer milagros? Claro que lo pudo haber hecho, pero Jesús entendía algo, y es que la oración es la llave que te da acceso a lo sobrenatural. La oración es la llave que te da acceso a los milagros. La oración es la llave que te da acceso a recibir todo aquello que estás anhelando. Lo que Jesús hizo es que Él mostró el parámetro, y es que antes, escucha, ¿cómo podemos tratar de dar algo que no tenemos? ¿Cómo queremos impartir algo de lo cual no somos? Jesús fue y primero oró en lo secreto. Jesús se apartó de sus discípulos para orar y buscar a Dios. Lo que haces en secreto determina cuánto puedes sostener en lo público. Jesús fue a orar y conectó con Dios antes en lo secreto, para que todo lo que iba a hacer en público fuera respaldado por el Espíritu Santo. Escucha lo que te estoy diciendo: lo que haces en secreto determina tu capacidad de sostener en lo público. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres predicar el evangelio? ¿Quieres ministrar y bendecir a otros? Te repito, no sé cuál sea tu mayor anhelo, tu mayor sueño, pero si quieres tener la capacidad de sostener aquello que Dios tiene preparado para ti en lo público, primero tienes que pagar el precio en lo privado. Tu nivel de autoridad es directamente proporcional a tu nivel de intimidad. La autoridad espiritual es algo que recibimos de parte de Dios. La autoridad espiritual es una impartición del Espíritu Santo.
Hechos 1:8 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escucha, lo que te estoy diciendo es que si tú quieres un mayor nivel de autoridad espiritual, necesitas tener más intimidad. ¿Qué pasa cuando estás siendo atormentado? Cuando vienen pensamientos de ansiedad, de depresión, que no los puedes controlar. ¿Qué tal le pasas toda la noche despierto, despierta, porque no lo puedes controlar? Para eso también se requiere la autoridad espiritual. Y solamente la recibes cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y le imparte. Y eso solamente se consigue cuando hay intimidad. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Y hoy vamos a orar porque tal vez tú perdiste el hambre por la presencia de Dios. Tal vez ni siquiera te diste cuenta en qué momento dejaste de interesarte por las cosas de Dios. O tal vez es la primera vez que vienes y no le conoces, no sabes de lo que estoy hablando. Pero hoy quiero orar por aquellos que perdieron el hambre y la sed por la presencia de Dios. Quiero orar por aquellos que se han enfriado y se han apartado. Y quiero orar para que vuelvas a enamorarte de la presencia de Dios. Escucha, Dios nos da otra oportunidad, nos da una nueva oportunidad. Tal vez tú y yo nos apartamos, nos alejamos. Como Sansón, tal vez ni siquiera te diste en qué momento te alejaste de la presencia de Dios. Pero lo que sí sé es que por medio del sacrificio de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo y podemos conocer y vivir, experimentar la plenitud de la presencia de Dios. David dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es pasar solamente un día en su casa, en su presencia, que 1000 años lejos de Él. Yo quiero orar por ti si tú te sientes lejos del Padre. Vamos a orar para que puedas volver a casa. Vamos a orar para que puedas enamorarte de la presencia de Dios. Vamos a orar para que Él te ayude a que puedas ser vaciado de todo lo que te alimentaste. Es necesario que seas vaciado del alimento del mundo para que entonces ahora sí puedas tener hambre y sed de la justicia. Así que vamos a orar. Espíritu de Dios, yo oro, Señor, para que todo aquel que se ha alimentado de lo que el mundo le ha dado, todo aquel, Señor, que tal vez se desenfocó, se desvió y comenzó a consumir el contenido del mundo, todo aquel Espíritu de Dios que dejó de escuchar tu voz y comenzó a escuchar lo que el mundo decía de ellos mismos, te ruego, límpialos, vacíalos. Abre tu boca y tú dile: Espíritu Santo, límpiame. Espíritu de Dios, purifícame. Espíritu Santo, limpia toda la suciedad, la inmundicia de todo lo que yo me alimenté, de todo lo que el mundo me ofrecía. Vacíame, vacíame, vacíame. Dile: Espíritu Santo, hazme un lavado. Díselo: Espíritu Santo, hazme un lavado. Espíritu Santo, quita todo aquello que el mundo dejó. Y ahora dile: te ruego, Señor, que me des más hambre y sed de ti. Espíritu de Dios, ayúdame a conectar contigo. Señor, tal vez yo no sé cuál es el camino para regresar a casa. Tal vez me siento perdido justo ahora, me siento desenfocado, me siento desviado, pero te ruego, ayúdame a volver a casa. Espíritu de Dios, por favor, quiero escuchar tu voz una vez más. Quiero seguirte conociendo.
Pídele que te ayude a volver a tu primer amor. Dile: Padre, quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Atráeme, atráeme, atráeme con tus cuerdas de amor. Dile: atráeme. No es suficiente, no es suficiente lo que tengo, no es suficiente lo que he hecho, no es suficiente. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Espíritu de Dios, quiero conocerte más. Espíritu de Dios, quiero sentirte. Dile: Espíritu de Dios, no he hecho lo suficiente. Escucha, tal vez dejaste de buscar, tal vez dejaste de buscarle, tal vez dejaste de orar, tal vez dejaste de leer su palabra, tal vez dejaste de propiciar tiempos de intimidad, pero dile: hoy yo quiero volver a conectar contigo. Espíritu Santo, ayúdame a poder desarrollar, Señor, la disciplina y el hábito de buscarte de día y de noche. Espíritu Santo, yo les bendigo a cada uno y te ruego, amado Dios, que tú cumplas tu propósito. Espíritu Santo, te ruego que tu presencia, Señor, llene cada corazón. Espíritu de Dios, cautívanos, cautívanos, amado Padre. Y todo aquel que se encontraba lejos, ayúdale a que tenga más amor y deseo por tu presencia, por conocerte. Padre, oro para que todo aquel que se encontraba frío, venga fuego de tu Espíritu Santo para encenderlos otra vez. En el nombre de Jesús, yo declaro que si tu lámpara estaba totalmente apagada, declaro que si tu lámpara estaba por apagarse, si la llama estaba baja, en el nombre de Jesús le ruego al Espíritu de Dios que venga sobre ti, que encienda tu lámpara. Espíritu de Dios, enciéndelos, 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 amado Dios. Todo aquel que estaba frío, enciéndelo. Enciéndelo, amado Dios, para que pueda arder su corazón una vez más por ti. Devuelve la pasión a todo aquel que la perdió. Devuelve la pasión a todo aquel, Señor, que se desenfocó. Devuélveles la mirada a lo eterno. Devuelve la mirada a lo eterno, Señor Jesús. Todo aquel que estaba con su mirada enfocada en lo natural, devuélveles la mirada en lo eterno. Espíritu Santo de Dios, gracias porque solamente en tu presencia lo encontramos todo. No queremos nada más, solo te queremos a ti. Queremos tu presencia, tú lo eres todo. Abre tu boca y dile: Espíritu Dios, yo quiero tu presencia. Anhelo tu presencia, déjame conocer más tu presencia y deleitarme en ella todos los días de mi vida. Espíritu Dios, yo bendigo esta noche y la palabra que tú has hablado, séllala en el corazón de cada uno. Te ruego, amado Dios, que tu propósito se cumpla y que tu palabra, Señor, logre transformar nuestros corazones. Y todo lo que tú hoy nos hablaste, danos la gracia para ponerlo por obra y que nuestra vida sea diferente. Yo bendigo a cada uno y a través de ellos bendigo a sus familias. Y oramos, Señor Jesús, oramos, amado Dios, para que tu presencia se vuelva nuestro mayor placer y nuestro deleite. Cautiva cada corazón, Señor, y todo aquello que está apagado se encienda otra vez.